Teniendo al fondo la cúpula de la edificación donde funciona el Tribunal Superior de Distrito Judicial, el Palacio Nacional, vengo a reclamar la protección del derecho fundamental a la libertad. Comunidad académica, este es el espacio donde socializo pensamientos desde la Constitución y la ley, pensamientos todos orientados a la protección de garantías. Conocemos el privilegio que le da la Constitución a nuestra libertad. La encontramos en el preámbulo de la Constitución, en el artículo 2 como un compromiso que adquieren los servidores públicos, esencialmente cuando se comprometen a garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución. La vemos reflejada en el artículo 13, que regularmente lo llamamos como igualdad, pero que empieza diciendo todos nacemos libres. Continúa desarrollándose en el artículo 24 para hablar del derecho a la locomoción. Avanza al artículo 28, toda persona es libre, pero que además consagra la, óigase bien, reserva judicial en materia de libertad, y desplazándonos hacia el artículo 250, numeral primero, la libertad se deja en manos de los jueces con funciones de control de garantías. Y así opera que sea un juez el que tenga que decidir, porque tenemos que recordar que la visión en la que nos movemos en la actualidad es una que se orienta al proceso acusatorio, de conformidad con el cual, si las partes estamos en plano de igualdad, un propósito es que una de las partes, la Fiscalía, no se pronuncie con carácter definitivo sobre derechos fundamentales, sino que deba buscarse a un juez con funciones de control de garantías. Precisamente así lo deja sentado la sentencia C-1092 del año 2003, noviembre 19 de 2003, cuando se refiere al artículo 2 del Acto Legislativo 3 de 2002, la existencia de un examen de control de legalidad inmediato por parte del juez de control de garantías cuando el fiscal haya adelantado registros, allanamientos e incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, y le agregamos cuando el fiscal haya afectado la libertad, resulta de vital importancia para proteger de mejor forma las garantías procesales e insistir en el esfuerzo garantista que debe caracterizar un sistema acusatorio. Mediante una diligencia de allanamiento o la interceptación de una llamada telefónica, se limitan derechos fundamentales del procesado, como el derecho a la intimidad. Y agreguemos que lo mismo opera cuando se afecta la libertad. Y miren lo que resalta la Corte Constitucional, trayendo la exposición de motivos del acto legislativo. Es coherente que un tercero imparcial evalúe la viabilidad de dicha medida y sopese la necesidad de averiguar la verdad procesal acerca de la comisión del delito frente a la obligación de hacer valer a cabalidad los derechos fundamentales del sindicado. Y este tercero imparcial debe ser únicamente un juez, ya que el fiscal, debido a la naturaleza de las tareas que se le imponen, no puede ser neutral frente a estas consideraciones. Y es que lo que me motiva a esta columna el día de hoy es hacer un poderosísimo llamado a los honorables jueces de control de garantía, fundamentalmente cuando está en juego la libertad. Conocemos que, de conformidad con el numeral 4 del artículo 317 de la ley 906, lo que interrumpe la posibilidad de una persona de recuperar la libertad cuando han transcurrido 60 o 120 días es que la Fiscalía radique el escrito de acusación. Escrito de acusación que no se radica de cualquier manera, sino cuando, hecho el análisis del artículo 336 y ley 906, se considera se cumplen los presupuestos del artículo 337. Por manera que una petición que hemos venido elevando a los señores jueces de garantías es que, por favor, cuando se esté en una audiencia de libertad por vencimiento de términos del numeral 4 del artículo 317, examinen el escrito de acusación a ver si reúne los requisitos. La razón de la columna: hoy llegamos a una audiencia de formulación de acusación y, al entrar a ella, lo primero que se nos dice por la Fiscalía, después de haberse suspendido la audiencia en 3 oportunidades pretéritas, es que no se puede avanzar porque necesita hacer unas observaciones importantes
al escrito de acusación aclaraciones, adiciones. Es decir, se nos hace el reconocimiento de que el escrito de acusación no reúne los presupuestos del 337. Sin embargo, el año pasado, en agosto, cuando se solicitó la libertad, la Fiscalía había radicado 2 días antes un escrito que decía era el de acusación y con ello se interrumpió el disfrute de la libertad. En aquella oportunidad discutimos, pero ese escrito de acusación sí reúne los presupuestos. En aquella oportunidad dijimos, pero es que ese escrito de acusación mañana va a ser objeto de adiciones, aclaraciones, correcciones, porque si lo va a hacer no es este el escrito que puede interrumpir el disfrute de la libertad. Efectivamente, hoy nos dicen que con ese escrito no se va a avanzar en el juicio, sino que tiene que ser adicionado, aclarado o corregido. De ahí que en esa audiencia hice esa advertencia, hice esa precisión, diciéndole juez de garantías, haga el análisis del escrito de acusación. Mire usted si encuentra que reúne los presupuestos del 337 y si no, no puede ser esta la herramienta con la que se interrumpa la libertad. Simplemente quiero hacer esta consideración a la comunidad académica. Los honorables jueces de control de garantías, esos que fueron traídos por el Acto Legislativo 3 de 2002, para garantizar la protección de los derechos fundamentales. Esos que fueron considerados por la exposición de motivos de ese acto legislativo y por la ley como esenciales para garantizar la protección de los derechos fundamentales en materia de libertad con todos los privilegios que la Constitución le ofrece, deben estar muy atentos. Es el pedido a que el escrito de acusación que interrumpa el disfrute de la libertad sea un verdadero escrito de acusación, porque si no lo es en sus consideraciones, no podría el juez oponerse a que la persona disfrute de la libertad. Es claro con lo dicho hoy que nunca, jamás de los jamases, debió negarse la pretensión de los defendidos. Reflexión bajo la gracia de Dios. Amén y amén.